Buenos días, familia Impacto. Agradecemos a Dios esta oportunidad nuevamente de reunirnos y congregarnos como iglesia. Una dicha para mí darle la bienvenida a nuestra reunión general del domingo 26 de abril. Abramos nuestros corazones y escuchemos su mensaje. Si lo buscas hoy lo encontrarás, si lo alabas fuerzas te da. Alabemos hoy los santos de Dios. Canta con gozo a nuestro 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 Dios. A Dios. Si lo invocas, Él te salva. Dale ya tu amor, amándote está. Él nos sana y nos limpia nuestro corazón y toda nación. Canta con gozo a nuestro Dios. 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 A Dios. Si tú llamas hoy, Él contestará. Si lo buscas hoy, lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, oh santos de Dios. Si lo invocas, Él te salva. Dale ya tu amor, amándote está. Él nos sana y nos limpia nuestro corazón y toda nación. Canta con gozo a nuestro Dios. 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 A Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz.
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes un momento, un versículo de la Biblia que dice, es 1 Pedro 5:7, el que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Al decirle que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Deciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Cantaré
hermanos, qué gusto estar nuevamente aquí dirigiéndome a ustedes. Es un gran honor poder compartir la palabra del Señor. Es un gran privilegio poder servirles a ustedes, prepararme cada semana para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y agradezco mucho a Dios que nos permite tener también los medios y los recursos necesarios para que podamos seguir estudiando y compartiendo la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a orar, que sea nuestro Dios que nos guíe, que sea nuestro Señor el que nos dirija por medio del estudio de su palabra, y que nosotros podamos salir edificados, que nosotros podamos ver su palabra con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, anhelando que el Señor mismo nos exhorte, nos anime, nos motive por medio de su palabra, que nosotros podamos ver a Dios en su palabra. Así que, hermanos, acompáñenme a orar y que sea el Señor que nos dirija esta mañana. Padre, damos gracias. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Nos permites todavía reunirnos, Señor, aunque no presencialmente, pero sí por este medio, Señor. Yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos, todos los miembros de la Iglesia Impacto en Choluteca, Señor, para que juntos caminemos hacia ti, Señor, que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos gozosos, Señor, que afrontemos este tiempo de prueba con una mirada puesta en Cristo, sabiendo que en algún momento Cristo vendrá por nosotros y todo esto se acabará, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos y dirígenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, qué bonito nuevamente saludarle. Espero que esté ahí, no sé si que está con su familia, si está con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con algún hermano. Pero qué bueno que estemos nuevamente reunidos. Que el Señor les llene de gozo. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada Ariel nos estuvo hablando de cómo el apóstol Pablo, pasando por una ciudad cerca de Éfeso, no quiso perder la oportunidad para mandar a llamar a sus hermanos de la iglesia de Éfeso, a los líderes, a los ancianos, y poder dirigirse a ellos, poder saludarlos, poder despedirse de ellos. Él sabía que nunca más el Señor le iba a permitir pasar por esa región, así que no iba a perder la oportunidad, estando cerca, de poder llamar a sus hermanos y saludarlos y compartir un ratito con ellos. Se imaginarán ustedes, ¿verdad? Si una persona tiene esta oportunidad si una persona sabe que es la última vez que va a ver a sus hermanos, qué tan importantes deben ser las palabras que le dirige, sabiendo que nunca más va a volver a dirigirse a ellos. Y el apóstol Pablo estaba en esta situación. Es como de repente una persona que se va de un lugar que ha estado mucho tiempo y va a regresar a su nación, a su patria, a su lugar de origen, y sabe que de repente nunca más va a poder tener la oportunidad de volver a convivir con personas que ha valorado, que ha querido mucho, y tiene que despedirse de ellos, ¿verdad? Darle sus últimas palabras. En nuestro tiempo, pues, de repente el contexto se nos hace un poco difícil imaginarlo, porque tenemos tecnología, tenemos celulares, tenemos internet, ahora hasta podemos hacer videollamadas, reuniones de grupos, y se nos hace difícil este concepto de las últimas palabras o la despedida. Pero cuando estaba Pablo, él no disponía de ningún aparato electrónico, y aunque hubiese dispuesto de algún aparato electrónico, ya el Señor le había dicho que ya nunca más iba a volver a pasar por la iglesia de los Efesios. Entonces verdaderamente era una despedida, y seguramente para los hermanos que llegaron a visitarlo fue de mucha alegría poder reencontrarse con ellos, pero quizás cuando el apóstol les dijo que iba a ser la última vez que los vieron, me imagino cuánta tristeza pudo haber en sus corazones. Pensando un poco en qué le diría yo a mis amados hermanos si supiera que es la última vez en que me podré dirigir a ellos. La verdad que no sé si pudiera hablar en ese momento, no me imagino cómo sería ese momento, pero estoy seguro que quisiera dar lo mejor de mí en ese momento. Quisiera aprovechar cada momento para servirles con gozo y expresar el amor que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia.
me faltarían las palabras para animarles y advertirles sobre los peligros que tendrían que enfrentar en su camino con Cristo. Yo les quisiera transmitir ánimo para su vida futura, para que estén seguros que van a vivir una vida de victoria, en que podemos vencer el mundo, a pesar de que el mundo nos va a poner muchas pruebas en nuestro caminar con Cristo. Quisiera realmente, si tuviera esa oportunidad, no dejaría pasar la oportunidad sin animar a mis hermanos a que pongan sus ojos en Jesús y saber que el tiempo de este peregrinaje es corto, pero que un día vamos a llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que yo sé que todos aquí vamos a pasar momentos difíciles, si supiera que es la última oportunidad que me puedo dirigir a ustedes, créanme que quisiera animarles, quisiera exhortarles, quisiera retarles también a vivir una vida santa, una vida digna del Señor. Quisiera animarles a que nos propongamos que cuando termine la carrera que tenemos por delante, cuando el Señor nos llame a su presencia y nos volvamos a encontrar, poder contar todas las historias que nosotros vivimos sirviendo al Señor, suponiendo que fuera la última vez que nos pudiéramos ver. Y si llega ese momento donde nos tengamos que despedir, pues con mucho dolor en mi corazón, pero siguiendo la voluntad del Señor, trataré de dar lo mejor de mí mientras esté con ustedes. Y si el Señor me lleva a otro lugar, pues Él sabrá, ¿verdad? Él es el único que sabe. Entonces Pablo en este momento está dando su última exhortación a los líderes de la iglesia. Él les anima a ser fieles en su labor de pastores de la iglesia. Les recuerda la importancia de estar limpios delante de Dios, de la sangre de las personas que Dios pone en el camino de cada quien. Les advierte también de los peligros que tendrán que enfrentar y les recuerda que la provisión de Dios para su ministerio ya fue dada y que Él confía en que Dios hará su obra por medio de ellos, aún sabiendo que algunos se apartarían de la fe. Por último, les explica cuál debe ser su actitud correcta para este ministerio, ¿verdad? Y la iglesia, después de esta exhortación, vamos a ver al final de la lectura, manifestó su amor a Pablo. Pablo pudo recibir el amor de la iglesia también cuando se despidieron de él. Bueno, fue un momento bastante emotivo esto que vamos a estudiar hoy. Es uno de esos momentos que seguramente marca la vida de las personas. Entonces vamos a entrar al texto. Hoy vamos a estar viendo Hechos desde el capítulo 20, versículos 25 hasta el versículo 38. Y lo que quiero que aprendamos hoy es el exhortarnos, la importancia de exhortarnos en amor. Cuando hablamos de exhortarnos, de repente no se nos viene como una buena idea a nosotros. Si alguien nos dice, mira que te llamo porque quiero exhortarte, de repente se nos viene a la mente más que es como un regaño. Y en realidad la exhortación no es necesariamente un regaño, sino que son palabras de ánimo, pero también palabras que tienen que confrontar nuestra actitud y nuestra vida y nos tienen que poner a pensar si realmente estamos alineados con la voluntad del Señor. Entonces vamos a leer el texto, vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ver por lo menos hoy 5 puntos que quiero que todos los tengamos bien claros. Entonces dice los versículos del 25 al 27. Pablo hablando decía, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces el primer punto que yo quiero que todos aprendamos es, en cuanto al exhortarnos en amor los unos a los otros, es que Pablo nos estaba exhortando a los líderes y por tanto también nos exhorta a todos nosotros a estar limpios delante de Dios de la sangre de las personas que Dios ha puesto a nosotros para que nosotros podamos pastorear, para que nosotros le podamos servir. Yo quisiera decirles que este pasaje, aunque está dirigido exclusivamente a los líderes de esa iglesia, no quiere decir que se desvincule de cualquier persona en la iglesia. Pero en este caso Pablo estaba tomando un pasaje del libro de Ezequiel para decirles y recordarles que él estaba seguro que cuando estuviera en la presencia de Dios y tuviera que darle cuentas a Dios, Dios no le iba a pedir cuentas
por la sangre de ellos. Pablo les estaba diciendo en el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y yo creo que Pablo estaba asumiendo la posición que tuvo que pasar en algún momento el profeta Ezequiel, cuando el Señor le dijo que tenía que ir y predicar a las personas, y Dios le decía a Ezequiel, le decía, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esto está en Ezequiel 3, del 16 en adelante. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces Dios le decía a Ezequiel, tú vas a escuchar de mí, vas a ir al pueblo y tú les vas a amonestar. Es decir, Ezequiel tenía esa labor de exhortar al pueblo. Y le decía a Dios, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces Pablo estaba poniéndose en la posición de Ezequiel. ¿Qué pasaría si Dios viniera a pedirle cuentas sobre la vida de estas personas que le permitió conocer en la ciudad de Éfeso? Entonces Pablo le está diciendo, hermanos, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque no he rehuido explicarles y hablarles todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios me mandó que yo les enseñara, todo se los he enseñado. Por tanto, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque a Ezequiel se le decía, si tú le predicas y el impío no se aparta de su mal camino, él morirá por su pecado, pero yo demandaré la sangre de ti. Y le decía, pero si el impío se aparta de su mal camino, él habrá librado su alma y tú también habrás librado tu responsabilidad. Entonces estaban las dos opciones, ¿verdad? Si el impío se apartaba y se apartaba de su mal camino, él libraba su alma y también Ezequiel quedaba limpio. Pero si el impío no recibía la exhortación, el impío era perdido, se perdía. Pero Ezequiel quedaba limpio porque le había advertido de su mal camino. Todo eso es lo que estaba haciendo Pablo diciéndole a los Efesios. Yo estoy totalmente limpio. Yo estoy seguro que he hablado a cada uno de ustedes la palabra de Dios. Les he dicho todo lo que el Señor quiso que yo les dijera. Y entendemos claramente que Pablo le está hablando a los líderes. Hermano, aunque usted no figure como uno de los líderes de la iglesia, seguramente Dios ha puesto personas en su camino de las cuales le demandará su sangre también. También le exhorto a usted a evaluar su vida y a pensar cómo lo irá cuando Dios le pida cuenta de lo que hizo para servirle y para procurar la salvación de todos los que están a su alrededor. Usted, aunque no sea un líder de la iglesia, aunque no esté en una función de liderazgo, pero seguramente Dios le va a pedir cuenta por su familia, por sus hijos, por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo y quizás por muchas otras personas. Así que yo quisiera animarle, hermano, que evalúe realmente si el Señor le tiene que pedir cuentas sobre todas aquellas personas que están a su alrededor, si realmente usted podría decir a todas esas personas, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Porque el Señor nos va a demandar, el Señor nos va a pedir cuenta de qué hicimos con las oportunidades que Él nos brindó con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que el primer punto, la primera exhortación de Pablo es estar limpio delante de Dios de la sangre de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor o que Dios ha puesto a que nosotros pastoreemos. La siguiente exhortación que vamos a ver en el versículo 28, el versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Toda la siguiente exhortación, hermanos, es una exhortación a ser fiel en su labor de pastoreo en la iglesia. Recordemos que Pablo mandó a llamar a los ancianos. Los ancianos eran aquellas personas que habían sido
nombraba líderes de la iglesia y que tenían esa responsabilidad de cuidar el rebaño del Señor. Eran los responsables de cuidar la iglesia del Señor. Entonces, entendiendo siempre el contexto en el cual claramente observamos que Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, estos ancianos son los líderes que habían sido comisionados para pastorear la iglesia de Cristo. Pablo les hace esta exhortación porque sabe que él como persona ya no podrá tener más participación en la congregación de los efesios. Él sabe, él ya les había dicho, ninguno de ustedes volverá a ver más mi rostro. La exhortación es que se cuiden a sí mismos. Miren cómo dice el versículo: por tanto, mirad por vosotros. Entonces, el primer aspecto de la exhortación es que cada uno tenía que ser responsable de cuidar su propia vida delante del Señor. Pero no solo tenían que cuidar su propia vida, sino que también tenían que cuidar el rebaño del Señor, es decir, la iglesia. La iglesia, aquel rebaño, pero dice, en el cual el Espíritu Santo los puso como obispos. La palabra obispos, en este caso, está haciendo referencia a los mismos ancianos, pero la palabra obispo tiene esa idea de ser un supervisor. Un supervisor, alguien que está vigilante de cómo está la iglesia. Entonces, esto revela mucho de la labor del líder de la iglesia, ¿verdad? Un líder debe velar por el cuidado del rebaño del Señor, debe estar atento, debe estar pendiente, debe estar pensando cómo están las ovejas del Señor. Especialmente porque sabe que es el Espíritu Santo quien le ha encomendado ese rebaño. Y la idea aquí de pastorear, entendamos que el pastoreo era algo muy común en todo lo que es la zona del Medio Oriente o de la zona de Palestina, allá de donde venía Pablo, y de todas las regiones de aquel momento, ¿verdad? El pastoreo de ovejas era como uno de los principales rubros o modos vivendi que tenía la gente. Pero tenemos que entender algo: el ser pastor no era como uno de los puestos más anhelados que pudiera tener una persona. El ser pastor no era una posición muy codiciada. Por lo general, cuando hablamos del pastor, la teoría del pastor, tenemos que recordar que se le asignaba al menor de los hermanos, cuando éste ya estaba en condiciones de hacer el trabajo. Es decir, el pastor era como el mozo de la casa, ¿verdad? El que le servía a todos los demás. Se tenía que levantar muy temprano para sacar las ovejas, para que se pudieran alimentar y beber. Tenía que estar todo el día con ellas, de lo contrario corría el riesgo que las fieras podrían devorarlas o ellas mismas meterse en problemas, ¿verdad? Porque la oveja por sí misma no tiene como tantas capacidades para cuidarse a sí misma. Entonces, cuando entendemos la labor del pastor, entendemos por qué muy pocas personas anhelan ser pastores del rebaño del Señor. Porque así como un pastor que cuidaba las ovejas es el que tenía que levantarse más temprano, es el que tiene que estar velando por las ovejas, tiene que estarle llamando, tiene que estarlas cuidando. El pastor sabe que las ovejas se meten en líos por sí mismos, y tenemos que estar tratando de apoyarles, ayudarles, porque es el rebaño del Señor y esa es la labor que el Señor le ha dado a aquella persona que es pastor o ha asumido un rol de liderazgo en la iglesia. Entonces, así como en el plano natural, la labor del pastor no era la labor más codiciada, no eran las personas mejor pagadas, no eran las personas que tenían el mejor prestigio en la sociedad, eran personas que su estatus era bajo, se le consideraba uno de los trabajos más simples que podía tener alguien. Entonces, con todo lo demotivante que podría ser para una persona que le tocara ser el pastor de un rebaño, por el menosprecio y lo poco que pudiera recibir, estaba también el anhelo de honrar a su padre con su tarea, su gozo de saber que los bienes de su padre estaban a salvo y de saber que su padre confiaba en él para una tarea tan importante. Es decir, para el padre, para el dueño del rebaño, el que se cuidaran sus ovejas era algo muy importante. Entonces el pastor, aunque ante la sociedad tenía una percepción muy baja, el pastor sabía que delante de su padre estaba haciendo una labor muy importante. Y eso es lo que es un pastor, ¿verdad? En el contexto de la iglesia. De repente no es una posición que es muy anhelada, pero el pastor, su motivación es saber que está cuidando el rebaño del Señor. Saber que las ovejas son del Señor, que las ovejas no son propias. Y que para el Señor, para el dueño del rebaño, cada oveja es muy importante.
Y si el pastor puede poner su vida al servicio de ese Señor, de ese gran Dios que tiene su rebaño, entonces el pastor se va a motivar no por lo que las demás personas puedan decir de él, sino porque sabe que está haciendo una gran labor para el dueño de las ovejas. Y mire qué interesante que este pasaje, cuando habla del pastor, dice que esas ovejas o la iglesia, el Señor la ganó con su propia sangre. Imagínense qué valioso puede ser para el Señor este rebaño, que para poder adquirirlas el Señor tuvo que pagar con su propia sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué se podría comparar en valor a algo que fue comprado con la sangre misma del Hijo de Dios? Entonces, quizás usted está pensando, ¿qué tiene que ver conmigo esto si yo no soy un líder de la iglesia y no estoy cuidando el rebaño del Señor? Bueno, en primer lugar le diré que todos somos llamados a cuidar el rebaño del Señor. La palabra de Dios dice sobrellevar la carga los unos de los otros. También dice que debemos amarnos los unos a los otros. También dice que debemos imitar a Cristo, y el apóstol Pablo dijo que deberíamos ser imitadores de Él como Él es imitador de Cristo. Entonces, si usted no está cuidando el rebaño del Señor, no es porque no sea llamado a cuidarlo. Quizás no está cuidando del rebaño del Señor por negligencia, por orgullo. Quizá no ha entendido que somos llamados a vivir para el Señor y no para nosotros mismos. Quizás no está cuidando el rebaño del Señor porque no quiere dejar su vida de pecado o de comodidad. Quizás sigue persiguiendo sus sueños terrenales y se le olvida que el discípulo de Cristo se ha negado a sí mismo y vive para el Señor. Hermanos, aunque en el contexto del pasaje entendemos que se le está hablando a los líderes, quiero animarlo a que se vea a sí mismo como alguien que quiera contribuir en el cuidado del rebaño del Señor. Todos somos llamados a esta labor. En el libro de los Efesios capítulo 4 dice que la labor de los pastores y maestros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, que la obra del ministerio, o sea, el cuidado del rebaño del Señor, queda a cargo de todos los santos, es decir, toda aquella persona que ha entablado una relación con Cristo es llamado a cuidar el rebaño del Señor. Ok, entonces vamos a ver la tercera exhortación. La primera exhortación, recuerde, es procurar estar limpios, estar seguro que estamos limpios de la sangre de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Es decir, que nosotros hemos hecho lo que está en nuestro alcance para poder compartir las buenas nuevas y todo el consejo de Dios, como decía Pablo. La segunda es entender que somos llamados a pastorear y tenemos que darle cuenta al Señor de nuestro pastoreo. Entonces el segundo punto es exhortar a ser fieles a nuestra labor de cuidar la iglesia del Señor. Y el tercer punto es una exhortación a cuidar la iglesia de los lobos destructores del rebaño. ¿Por qué? Porque Pablo les va a decir lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida, voy a leer desde el versículo 29 en adelante, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, Pablo sabía que en la iglesia se iban a levantar personas que buscarían sobresalir y tener poder más que cumplir con su rol de pastoreo. Iban a empezar a hablar de tal manera que la gente los iba a seguir a ellos como personas, iban a dejar de poner su vista en el Señor. A esta forma de hablar la describe como perversa. O sea, imagine, Pablo está diciendo, estas personas están hablando de una manera perversa. ¿Por qué? Porque la idea de que alguien saque provecho de la iglesia y que el rebaño del Señor pase de estar al servicio del Señor a estar al servicio de una persona es algo totalmente perverso. ¿Por qué? Porque el rebaño del Señor, las ovejas del Señor fueron compradas con la sangre de Cristo. Por tanto, deben estar al servicio de Cristo y no al servicio de una persona. Por eso Pablo le llama a estas personas perversas. La advertencia que hizo el apóstol se ha convertido en realidad. En nuestro tiempo hay muchos perversos que se han aprovechado de la iglesia para impulsar sus propios deseos humanos.
Han dejado el enfoque de una iglesia que sufre para servir al Señor a una iglesia que tiene poder en la tierra y que el Señor, en vez de ser el Señor, se convierte en el sirviente. Es decir, estas personas ponen a Cristo a servirles a ellos y le demandan y le declaran y ordenan a Cristo que haga esto y lo otro. Entonces han manchado el nombre de la iglesia. Realmente estas personas han manchado el nombre de la iglesia y han hecho que la predicación del evangelio sea mucho más difícil. Entonces tanto el apóstol Pablo como Pedro, como Judas en sus epístolas, escriben mucho sobre este problema que la iglesia iba a sufrir. Lastimosamente, desde los comienzos de la iglesia iban a haber personas que se iban a aprovechar de la iglesia, y dice el apóstol Pedro que iban a ser mercancía del evangelio. Entonces, en este tiempo, de repente para nosotros, en aquel tiempo dice que entraban como lobos rapaces o como lobos vestidos de ovejas. Era difícil quizás en aquel momento para la iglesia distinguirlos. De repente ellos no tenían toda la palabra del Señor a su disposición y caían en el engaño de algunos, pero nosotros tenemos toda la palabra del Señor, y además ahora todo es más fácil conocer la vida de las personas, y por eso es que vemos que hay muchos lobos rapaces que se han hecho muy famosos, pero para la iglesia que ama al Señor estamos advertidos y cuidados de no caer en las garras de ellos. Entonces Pablo les advierte a los líderes de que se cuiden, ¿verdad? De que no sean ellos parte de ese movimiento que iba a venir de tratar de aprovecharse de la iglesia. Entonces, Pablo, ¿qué hizo en su ministerio para evitar que eso pasara? Él dice que durante 3 años, de día y de noche, estuvo constantemente enseñándole la palabra del Señor a todos los miembros de la iglesia, por lo menos a todos los que tenían esa disposición, y por eso él sabía que estaba libre de la sangre de todos ellos. Hermanos, yo también quisiera exhortarles a cada uno. Mi deseo es poder compartir la palabra de Dios con todos, y he intentado a muchos de los hermanos, yo mismo les he llamado, les he escrito y les he propuesto que podamos estudiar la palabra del Señor, especialmente con los varones, pero también le pregunto a las damas, a aquellas hermanas que han crecido en la fe y que han madurado, y me interesa saber cómo van las damas también en su crecimiento con el Señor. Así que, hermanos, si alguno de ustedes quiere estudiar la palabra del Señor, prepararse y estar listo para servir al Señor, yo le hago un ofrecimiento de mi tiempo y de todo lo que el Señor me ha provisto para poder ayudarle a crecer en la fe, y que usted se vuelva también un siervo del Señor. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a ver la cuarta exhortación. Leyendo los versículos 33 al 35 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario para mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, con respecto a este texto, quiero decirles algo. Para Pablo nunca fue algo de discusión si las personas que trabajaran para el Señor, los que se dedican a tiempo completo a la predicación del evangelio y el cuidado de la iglesia, deben o no deben recibir su sustento de la iglesia. Eso no es lo que está en discusión en este caso. En su explicación de este tema, Pablo les escribe a los Corintios, en 1 Corintios 9, ustedes lo pueden leer, que los que se dedican a tiempo completo a servir al Señor tienen el derecho de ser sustentados por la iglesia, a menos que ellos mismos decidan no hacerlo para evitar poner una carga a la iglesia que no pueden llevar. Recordemos que en aquel tiempo Pablo estuvo solo 3 años con la iglesia no había crecido y la iglesia no estaba con la capacidad de poder sustentar a una persona que se dedicara a tiempo completo a cuidar el rebaño en esa localidad. Pero lo normal, como les escribe en 1 Corintios 9, es que las iglesias deben ir asumiendo su compromiso con aquellas personas que están tomando la responsabilidad de cuidar esos rebaños del Señor. Entonces, el hecho de que una persona reciba su sustento de la iglesia, aquellos que están sirviendo al Señor y están a tiempo completo, no es lo que Pablo está discutiendo en este momento. El punto de lo que Pablo les está hablando a los líderes de la iglesia de los Efesios es que el servicio al Señor debe ser hecho sin codicia. Es decir, no debe ser la persona que está a tiempo completo sirviendo al Señor, no debe servir de esa manera
con la expectativa de llegar a ganar o tener algo en la iglesia, ya sea llegar a tener dinero, ya llegar a tener una posición. Lo que debe mover a estas personas es el amor por el Señor, el amor por su iglesia, no lo que pueda recibir de la iglesia. No es que esté mal que la iglesia sustente a una de esas personas que se dedican a trabajar para el Señor. Lo importante es que el líder debe estar claro que su motivación no es la ambición, que no es la codicia, no es su deseo ni de posiciones, ni de fama, ni de dinero, sino es un genuino anhelo de servir al Señor, un amor verdadero por el Señor y por la iglesia, por las ovejas. Entonces, si los hermanos pudieran servir así de esta manera, entonces ellos iban a hacer bien el trabajo. Lastimosamente les dice, van a haber personas que no van a venir con esta misma intención. Van a haber personas que van a ver a la iglesia como una oportunidad de enriquecerse o una oportunidad de tomar una posición de autoridad y de preeminencia. Y Pablo les recuerda en este pasaje, ¿verdad?, las palabras del Señor Jesucristo, que eres más bienaventurado dar que recibir. Es decir, una persona que ama al Señor se goza más cuando ejerce su ministerio, cuando Él da, que cuando Él recibe. Una persona que ama al Señor está buscando más dar que recibir. Entonces hay cuatro exhortaciones que podemos ver de parte de Pablo a los líderes de la iglesia. La primera es que los líderes procuren estar limpios de la sangre de las personas que Dios puso a su alrededor, es decir, saber que Dios le va a pedir cuentas por la vida de esas personas. La otra es una exhortación a ser fieles al Señor en su labor de pastoreo, ¿verdad? Entender cuál es su posición. El pastor cuida el rebaño, es decir, está pendiente de que las ovejas se alimenten, estén sanas y crezcan y se reproduzcan. Esa es la labor del pastor. Y también una exhortación, la tercera exhortación es a cuidar a la iglesia de todos estos lobos que van a querer llegar a la iglesia a devorar el rebaño, a aprovecharse del rebaño. Y la cuarta exhortación es que su trabajo sea sin codicia, ¿verdad? Que no trabajen para obtener algún tipo de ganancia de la iglesia o aspirar a alguna posición especial en la iglesia. Entonces, el último punto que quiero que miremos, hermanos, es la respuesta amorosa de la iglesia a sus siervos, a los siervos del Señor. Dice el versículo 36 en adelante: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Se imaginan ese momento, ¿verdad? Era ya el último momento de Pablo con sus amados hermanos. Llegaba el momento de partir, ya había dado sus palabras de exhortación a sus queridos discípulos, y qué bonito que el Señor le permitió recibir las muestras de cariño de la iglesia, por la que trabajó noche y día, por la cual derramó muchas lágrimas. Qué bonito que Pablo pudo recibir esa muestra de cariño de la iglesia. ¿Cuántos de los que servimos al Señor no quisiéramos ver ese fruto de amor de aquellas personas en las que hemos trabajado para el Señor? Ya sea que tengamos que irnos o quedarnos en el mismo lugar donde hemos servido al Señor, pero qué bonito, es llena tanto de gozo cuando un hermano hace una muestra de amor hacia uno. Yo les diré que este año, por ejemplo, para mí ha sido de tanto gozo, de tanta alegría, que uno de los hermanos con los cuales yo estuve trabajando allá en Tegucigalpa, que en aquel momento un joven, ahora ya un hombre, este año me llamó y me dijo: Juanjo, yo me voy a casar y quiero que me cases. Y créanme que eso es algo de tanto valor, una muestra de tanto cariño de su parte para mí, que me ha llenado de tanto gozo. Entonces Pablo seguramente en ese momento estaba recibiendo ese cariño de la iglesia y se llenaba de tanto gozo, y seguramente ese momento iba a quedar marcado en el corazón de Pablo por todo el tiempo que el Señor le diera de vida. Entonces quiero decirles algo, hermanos. La iglesia del Señor seguirá creciendo porque es el Señor quien la sustenta. Nuestro Señor Jesucristo va a perfeccionar su iglesia hasta el día en que Él venga. Mientras Cristo no venga, Él nos da el privilegio de poder servirle, de poder ser sus siervos. A todos nos ha dado dones y nos ha dado talentos, cada uno en particular, ¿verdad? Cada uno sabe lo que el Señor le ha dado,
Y la idea y lo más importante es que nos lo ha dado para que nosotros podamos ponerlo al servicio de Él, que podamos poner al servicio del Señor nuestros dones y nuestros talentos con un corazón humilde y sin ningún tipo de codicia. Qué gozo será recibir estas exhortaciones, las que Pablo estaba dando, para aquellas personas que ya están sirviendo al Señor. O sea, todos los que estamos sirviendo al Señor nos imaginamos ese momento donde Pablo nos está hablando de esa manera y nos gozamos y nos alegramos de que el Señor nos tenga por fieles, que el Señor nos vea como personas que estamos listas para servirle a Él. Yo espero que las personas que están escuchando este mensaje se sientan gozosos también por el servicio que le están dando al Señor. Y para los que no están sirviendo al Señor en este momento, realmente quisiera que mis palabras provoquen una gran tristeza en ustedes, al saber que Dios les ha dado una invitación y les da el privilegio de servirle y que no lo están haciendo. Le animo a poner en una balanza si sus excusas para no servir al Señor se comparan con el gran amor de Dios por usted al dar a su Hijo único para que muriera en una cruz para pagar por sus pecados. Que nuestro Dios llene nuestros corazones de gozo y de paz. Estemos dispuestos a mostrar amor a aquellos que están dedicando su vida para servir al Señor y son usadas por Dios para edificar nuestras vidas. Hagamos que se sientan amados y que sepan que su servicio al Señor no es en vano. Es decir, que el servicio que están haciendo al Señor, ministrando nuestras vidas, no es en vano. Hermanos, me da mucho gozo hablarles, me da mucho gozo predicar la palabra y le animo a que examine su vida para ver si realmente estamos siendo fieles al Señor. No podemos dejar pasar más tiempo de nuestra vida sin servirle, sin dar lo mejor de nosotros a Él. Recordemos, Cristo compró su rebaño con su propia sangre. Así que el rebaño del Señor, la iglesia, vale la sangre de Cristo y para nosotros es un placer y es un honor poder servirle. Si usted quiere servir al Señor de alguna manera y no lo está haciendo, puede comunicarse conmigo y con gusto yo le ayudaré a que se capacite, a que se prepare y que encontremos la forma en que usted pueda poner sus dones y talentos al servicio del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero verles pronto y vamos a orar. Padre, qué bueno que tú nos adquiriste, Señor, con tu sangre. Eso nos ayuda a saber cuánto valor tiene el rebaño de Cristo para ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos dejes un corazón humilde para poder servirte a ti, Señor, para poder dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Úsanos, Señor, estamos a tu disposición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Eres la luz que brilla
Qué bueno, queridos hermanos, que nos pudieron acompañar este día. También les animo que nos puedan seguir acompañando en nuestras reuniones de esta semana vía Zoom. El día martes a las 7 p.m. Grupo de Damas. El día jueves a las 7 p.m. Grupo Casas, Familia Troches y Familia Rodas. El día viernes tenemos nuestro grupo de hombres a las 7 p.m. El día domingo nuevamente a nuestra reunión general a las 10 a.m. vía YouTube. También les recuerdo nuestro compromiso con el Señor por medio de la ofrenda. En pantalla aparecerá la información que necesitamos para ofrendar. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.